El volumen de mercancías que circulan por todo el planeta ha experimentado un aumento considerable en los últimos años. Por eso, los puertos de carga y descarga de mercancía se han convertido en piezas claves dentro de la cadena logística. Las grúas para manipulación de contenedores de tipo RTG, también llamadas Transteiner, son elementos fundamentales en el ámbito de los patios de las terminales de contenedores y representan un activo imprescindible dentro de la cadena logística de manipulación de carga. Pero, al mismo tiempo, este tipo de grúas originan el 60% de las emisiones de CO2 en las terminales de contenedores y representan entre un 40-50% del total de consumo energético en la terminal. Se trata de cifras inaceptables en un sector y un mundo que se han marcado como prioridad absoluta la transformación hacia una industria y forma de vida sostenibles y ecológicamente eficientes. A día de hoy, las alternativas que encontramos actualmente en el mercado a las convencionales y altamente contaminantes grúas propulsadas a motor diésel son las RTGs híbridas o puramente eléctricas, que se conectan a la red o funcionan por busbars. Estas soluciones van en la buena dirección, pero no son la solución óptima para la descarbonización de la logística portuaria y resultan ineficientes porque no llegan a generar emisiones cero en CO2. Plantean restricciones en el movimiento de las grúas, dependen de la costosa infraestructura eléctrica y no son adecuadas para todas las terminales de contenedores. Por eso Halbasub Engineering, con su sistema de generación eléctrica de pilas de combustible de alta eficiencia ULPE-PEM y Paceco Momentum, con su software de gestión energética y profundo conocimiento de las grúas RTG, se han unido para desarrollar una solución disruptiva que contribuya definitivamente a reducir la huella de carbono y que propulse la grúa RTG generando emisiones cero de CO2, gases GHG y partículas contaminantes. El impacto positivo en el camino hacia la descarbonización de nuestros puertos y en el mercado de las grúas de manipulación de contenedores a través de la tecnología del hidrógeno supondrá una revolución en la industria portuaria y en su camino hacia la descarbonización. Las grúas RTG actualmente existentes se alimentan eléctricamente a partir de un grupo electrógeno diésel generador de 415 kVA que quema combustible diésel para dar alimentación a los diferentes motores eléctricos que forman parte de la grúa. Con el proyecto EH2RTG queremos sustituir dicho grupo diésel generador por dos grupos independientes de pilas de combustible tipo ULPE-PEM de 150 kilovatios de potencia cada una, alimentadas por hidrógeno almacenado en depósitos a presión. Cada grupo incluirá unas baterías en tampón para poder responder instantáneamente a las demandas de picos de potencia de la grúa, que se recargarán no solo de la propia pila, sino que también aprovecharán la energía regenerativa recuperada durante el funcionamiento de la grúa, en las operaciones de descenso de los contenedores y durante el frenado, mientras se desplaza por el parque. Las ventajas de este tipo de instalación son una mayor redundancia frente a averías del sistema y gran flexibilidad en la operación de la grúa, gracias a la instalación de los dos grupos de pila de combustible independientes. Una elevada eficiencia. Las pilas ULPE-PEM consiguen un rendimiento superior al 60%, que es más alto que la eficiencia que se obtiene con las actuales fuentes de energía renovable y muy superior al obtenido a partir de la combustión en motores diésel. Un rango de contaminación acústica muy bajo, ya que las pilas de combustible no presentan partes móviles y la instalación no produce apenas ruidos. Baja emisión de elementos contaminantes y nula emisión de CO2 a la atmósfera durante su funcionamiento. La reacción que tiene lugar en la pila de combustible obtiene electricidad y calor a partir de hidrógeno y aire, siendo el agua su único residuo. Patentado por el Laboratorio de Física de Fluidos de la UNED y cuya propiedad industrial ostenta en exclusiva Halbasub Engineering. Pilas con el menor peso y volumen del mercado, gracias a una nueva configuración, también patentada por la UNED y en propiedad industrial de Halbasub Engineering. Halbasub Engineering es una joven pyme española que dispone del sello de pyme tecnológica del Ministerio de Ciencia e Innovación y que basa su operación en la gran experiencia de su equipo,
el desarrollo colaborativo y en exclusiva de tecnologías energéticas disruptivas con nuestros socios tecnológicos y el alto conocimiento de las necesidades de nuestros clientes potenciales. Nuestros principales mercados están en varios segmentos de la aeronáutica, la automoción, la seguridad y defensa, la generación de energía portátil y o auxiliar, y la propulsión de vehículos tripulados y no tripulados, tanto para aplicaciones aéreas como terrestres y marinas. En un futuro cercano podremos ver los sistemas Hycogen en uso en los 5 continentes, en aviones, submarinos y buques, tripulados o no tripulados, vehículos terrestres, aplicaciones portátiles, cargadores de baterías, unidades de potencia auxiliar y una interminable lista de aplicaciones. En particular, las pilas de combustible ULFEPEN ya han sido seleccionadas por el Ministerio de Defensa español para el proyecto Medusa, que tiene como objetivo final desarrollar las pilas de combustible de tecnología totalmente española, que equiparán en un futuro a los submarinos S-80. Uno de los mayores activos que Halvasub Engineering aporta al proyecto EH2RTG es la estrecha colaboración con universidades y centros de investigación público-privados, entre los que se destacan para este proyecto el Laboratorio de Física de Fluidos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, de referencia internacional en el desarrollo de componentes de pilas de combustible. La Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía, CIDAUT, de referencia internacional en la integración de sistemas energéticos basados en hidrógeno y pilas de combustible, en vehículos terrestres y marinos, como es el caso de automóviles, trenes y submarinos. Paceco Momentum es una pyme española licenciataria en exclusiva para Europa y Sudamérica de las marcas Paceco, Portainer y Trastainer, marcas con gran presencia en el mercado internacional desde 1959. Año en el que se entregó la primera grúa para la manipulación de contenedores. La estrecha relación con nuestros licenciatarios, Paceco Corp en Estados Unidos y Mitsui Engineering and Shipbuilding en Japón, nos garantiza el acceso global para la comercialización de nuestro proyecto EH2RTG. Desde 1976, Paceco Group ha entregado más de 500 grúas RTG en terminales de todo el mundo. La amplia experiencia en el sector de la manipulación de contenedores ha dado lugar, de forma natural, a la investigación y desarrollo continuo para satisfacer las exigentes y cambiantes demandas de nuestros clientes, a través de nuestras propias soluciones avanzadas de grúas, automatización y digitalización para el sector portuario. El proyecto EH2RTG supone un nuevo paso dentro de nuestra filosofía innovadora y pretende ser un referente dentro de la estrategia de descarbonización de los puertos. Para hacernos una idea de lo que supone la huella de carbono de las RTGs, en España existen unas 300 máquinas operativas en las terminales. La huella de carbono anual de todas estas máquinas equivale a la huella de una ciudad como Murcia, con algo más de 450.000 habitantes. Existen dos alternativas para la implantación de las nuevas EH2RTG en las terminales de nuestros clientes. Por un lado, una actualización de las grúas existentes, también llamado retrofitting, en donde se realizará un estudio y se adecuará el diseño del sistema Hycogen y toda la electrónica asociada para adaptarse a la estructura de cada grúa en particular. Y por otro lado, si se deciden por una grúa nueva, basándonos en las especificaciones que el cliente nos facilite, incorporaremos a la RTG todos los avances que el sistema Hycogen supone para la descarbonización de las terminales portuarias. Pretendemos ir por delante de nuestra competencia y ofrecer una grúa RTG totalmente ecológica y realmente con cero emisiones de gases contaminantes y que se adapte a cualquier tipo de terminal de contenedores, ya sea existente o de nueva creación, y sin tener limitaciones alguna de movimiento. Este proyecto se fundamenta en el estudio económico y de viabilidad totalmente enfocado al nuevo mercado que se va a plantear y que nos va a poder permitir tener unos beneficios en un plazo razonable. De igual modo, nuestro cliente potencial se beneficiará de una inversión en una máquina ecológica, que irá reduciendo sus costes de explotación según se vaya reduciendo el coste de producción del hidrógeno y del resto de los componentes. Y todo esto se puede integrar dentro de la estrategia global de la terminal para descarbonizar los puertos. Para el desarrollo de nuestro proyecto, nos vamos a apoyar en una terminal que nos cederá una RTG para la implementación de la solución propuesta. Hemos elegido la terminal de Boluda en Tenerife por reunir estos factores que nos son favorables. En primer lugar, la terminal dispone de máquinas Paceco, por lo que el know-how es total. Segundo, el Cabildo de Tenerife está apostando por el hidrógeno y ya tiene en fase de desarrollo o incluso ya desarrollados varios proyectos para la implementación del hidrógeno en la isla. Este punto nos facilitará la obtención de nuestro combustible verde.
Y tercero, la terminal de Tenerife pertenece a Boluda Corporación Marítima, empresa de gran prestigio a nivel mundial y muy implicada en la transición ecológica de los puertos. Llevaremos a cabo la adaptación de una de las RTGs de la terminal para incorporar el sistema Hycogen y posteriormente realizaremos todas las pruebas definidas encaminadas a validar los resultados teóricos obtenidos en el laboratorio y demostrar la viabilidad y eficiencia del proyecto. Las fases de desarrollo y comercialización de nuestro proyecto no se reducirán a nivel nacional, sino que pretendemos comercializar este nuevo modelo de grúa en todo el mundo, apoyándonos en la experiencia comercial que tiene Paceco Group. Para ello, ya se ha contactado con algunos de los clientes de Paceco Group en países europeos, como Portugal o Rumanía. Consideramos que nuestra propuesta es una apuesta segura porque permitirá fijar las bases para la implantación de una cultura verde basada en el H2 en las terminales de contenedores. Esto supondría nada menos que la eliminación de una parte sustancial de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Nuestro objetivo es que sirva para posicionar a España como referente de esta tecnología verde a nivel europeo y mundial y que contribuya al desarrollo de la implantación del hidrógeno en la sociedad.